será más caro. Esa es la conclusión de muchos economistas luego que el Banco Central elevara la tasa de política monetaria a 2,75%. ¿Qué va a implicar esta variación en el bolsillo de los chilenos? Bueno, eso lo queremos conversar junto a Sergio Tricio, quien es gerente general de Rubix y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Sí, bueno, muchos hemos escuchado hablar de esta información, hay distintos análisis que se ha hecho a raíz del tema de la inflación, pero me gustaría que lo pudiésemos aterrizar y hablarlo desde los efectos prácticos que esto tiene para la gente. ¿Qué implica para las personas que el Banco Central haya subido así con esta fuerza la tasa de interés? Bueno, estamos viviendo hoy día una situación, tanto en Chile como en el mundo, de aumento en la inflación. Es un fenómeno global y que también lo estamos percibiendo en nuestro país, con aumento en diferentes precios. Probablemente lo más transversal a nivel global es el aumento del precio del petróleo, que se traduce también en aumento en los precios de las bencinas, y que también tiene un fenómeno local muy importante como es el aumento del precio del dólar. El dólar ha aumentado mucho en el último tiempo y eso en términos comparables a nivel global está incidiendo en un aumento también en el costo de muchos productos que son importados, dentro de los cuales está precisamente la bencina. Entonces, el Banco Central está tomando hoy día decisiones, primero, de subir la tasa de interés para de esa manera poder contener el aumento en el consumo, y también eso tiene como otra consecuencia el tratar de frenar también el impulso que ha tenido el precio del dólar. Por lo tanto, estas medidas que está tomando el Banco Central y la cautela, todo el mensaje que le ha entregado el Banco Central a los congresistas en el último tiempo respecto a un posible nuevo retiro del 10%, son mensajes que hay que tomar en cuenta porque obviamente hasta ahora este aumento en la inflación es molesto, es complejo, aumenta el costo de la vida, aumenta el costo de los créditos, de los dividendos que uno paga para el dividendo que paga de la casa, de una propiedad, o también el arriendo que está indexado a los precios de la inflación. Son aumentos en los costos que nos van a incidir en el futuro en que se encarezca aún más el costo de la vida. Por lo tanto, eso es lo que el Banco Central está muy preocupado hoy día de contener y de tomar medidas para que de esa manera no siga aumentando aún más esta inflación. Claro, uno de los objetivos del Banco Central ahí con esta medida es frenar el consumo y en consecuencia también el acceso a los créditos. ¿De qué manera ahí termina afectando en los créditos de consumo, los créditos hipotecarios? ¿Afectan más a uno que a otro? Tal vez los créditos hipotecarios, no sé, ya tenían internalizado, que venían alzas en este sentido. ¿Cómo analizar este tema? Hay una relación que no es tan directa y que cuesta entender porque es muy técnica. Ya. Y es algo que probablemente respecto al sistema de pensiones en Chile y el rol que han cumplido las AFP, no se entiende muy bien cuál es ese rol, que va más allá de generar rentabilidad y entregar pensiones a futuro. El rol que juega la AFP dentro del sistema financiero es que pueden proveer de financiamiento tanto a empresas como también a personas. ¿Por qué? Porque las AFP lo que hacen es financiar pensiones para 20, 30, 40 años más y por lo tanto pueden adquirir instrumentos de deuda para ese plazo, para 20, 30, 40 años más. Entonces, el gran problema que ha ocurrido este año con los excesivos retiros del 10% es que las AFP hoy día ya no pueden adquirir esa deuda de largo plazo, porque hoy día en vez de estar comprando instrumentos de inversión, hoy día están liquidando instrumentos de inversión para financiar un eventual cuarto retiro del 10%. Entonces, el gran problema que hemos visto en el último tiempo no pasa por el aumento de la tasa de interés del Banco Central, sino que es por el exceso de retiros del 10%, en donde no está existiendo hoy día ese flujo, ese financiamiento por parte de las AFP o también de las compañías de seguro que también financian pensiones para adquirir deuda a largo plazo. Y precisamente lo que hacen los bancos es, yo como banco entrego un crédito hipotecario a una persona, esa persona a mí me pide ese crédito para 20, 30 años más, y por lo tanto yo inmediatamente salgo a financiar esa operación a 20, 30 años más con alguien que me compra esa deuda que es la AFP. Entonces, el gran problema que estamos viviendo hoy en día en el mercado financiero y por el cual se están generando restricciones a los créditos hipotecarios es porque el sistema como un todo se está viendo hoy día en dificultades porque no está existiendo la normalidad de quienes entregan financiamiento a quienes lo solicitan. Y esa es una derivada
que nace a partir de estos retiros del 10%, que cada día están siendo más complejos, y por eso el Banco Central ha puesto esta alarma a los congresistas para que tomen conciencia que más allá de un aumento de la inflación, más allá de diferentes aspectos que tienen consecuencias en el día a día para las personas, está también este tema de los créditos hipotecarios a largo plazo. Sí, esas restricciones en términos prácticos, ¿qué va significando? Por ejemplo, ¿los bancos están dejando de ofrecer créditos a 30 años? Exactamente. Hoy en día, yo creo que uno de los mensajes más importantes del Banco Central en la última semana, en la comisión, en el Senado, respecto a este posible cuarto retiro del 10%, es el hecho de que, por un lado, aumenta el costo de financiamiento. Hace un par de años atrás, una persona que quería adquirir una propiedad se podía financiar a tasas del 2-3%. Hoy día esas tasas aumentaron al 5%, incluso un poquito más. Entonces hoy día el costo de financiamiento es más alto. Eso fue una primera consecuencia de estos retiros del 10%. Y luego, con el aumento de la inflación, también aumenta el costo en pesos de pagar un dividendo, porque si aumenta mucho más la inflación tiene impacto en la UF y todos los créditos hipotecarios están expresados en UF, y por lo tanto aumenta el costo también de ese dividendo. Y finalmente, hasta hace un tiempo atrás era súper normal adquirir una propiedad a un plazo de 30 años. Hoy en día esos 30 años ya está dejando de ser opción y los bancos se están financiando a 20 años en su gran mayoría. Por lo tanto, hoy día, al achicar ese plazo, al ser solamente 20 años, aumenta el costo del dividendo, con mayor inflación aumenta el costo en UF y con mayores tasas también aumenta el costo del crédito. Por lo tanto, todos estos aspectos van a hacer que el sueño de la casa propia, como siempre se dice, la adquisición de una propiedad, sea cada vez más difícil, porque las condiciones financieras están siendo más estresantes, si se quiere. Claro, y más restrictiva. Ahora, esos son los créditos hipotecarios. ¿Tiene esto también un impacto en los créditos de consumo? Y aprovechamos también ahí la pregunta para recomendaciones que se les pueden dar también a las personas en estos momentos, considerando que crédito de consumo hay más alternativas. ¿En qué fijarse a la hora de adquirir alguno de esos servicios? Sí, los créditos de consumo tienen una relación más directa, en ese caso, a la tasa de política monetaria. Y el hecho de que el Banco Central esté subiendo las tasas, eso va a tener, por un lado, va a permitir que las personas, los ahorrantes, hagan un depósito a plazo en el banco y aumente de manera considerable esa tasa que entrega el banco por un depósito a plazo. Eso ya lo estamos viviendo hoy en día. Y en el caso de los créditos de consumo no es tan complejo porque son deudas a 2, 3, 4 años. Y por lo tanto el banco hace su trabajo de financiar estas operaciones y no hay tanta incertidumbre en ese marco temporal. Probablemente se encarezca de todas formas con el aumento de la inflación, pero son cambios bastante menores por el hecho de que de todas formas una persona común y corriente se financia a tasas que son bastante elevadas. Entonces, ¿qué tanto más puede subir? No es tan significativo como es el caso de los créditos hipotecarios que son a largo plazo. ¿Y qué recomendaciones se pueden dar en esta situación? Bueno, siempre cuando hay dificultades económicas, cuando hay incertidumbre, cuando se vive un escenario complejo, siempre es bueno poder tomar medidas antes de que ocurran situaciones peores. Una cosa que es algo como súper obvio, pero de repente las personas no se dan cuenta, es que antes de que veamos estas dificultades y teniendo una buena historia, teniendo trabajo, teniendo ingresos, ese es el momento de poder exigir, poder comparar y poder evaluar diferentes opciones de crédito. Por lo tanto, en general, no hay que esperar el peor momento para poder utilizar la deuda, sino que hay que tomar las precauciones para endeudarse de manera correcta. ¿Qué opciones encontramos hoy día en el mercado? Bueno, hoy día está la posibilidad de evaluar en diferentes instituciones. Siempre es muy importante, algo también muy obvio, comparar entre diferentes instituciones para ver quiénes entregan las mejores condiciones en el momento actual. Claro, ¿qué esperar también con el tema de la UF? Leí el dato de que va a subir 361 pesos tras esta histórica
alza que tuvo el IPC de un 1,2% en septiembre. El efecto práctico que tiene, y aquí lo quiero llevar más allá de los créditos, porque sabemos que muchas deudas están expresadas en UF. Hasta los arriendos muchas veces también se expresan en UF, y ahí me imagino que la recomendación es, en la medida en que se pueda optar, a que no se escojan aquellos compromisos que estén expresados en UF. Se ha hablado harto de la UEF en el último tiempo, y yo lo he mencionado en otras ocasiones también como algo que nosotros tenemos, un activo muy importante para Chile era la inflación controlada, una inflación en torno al 3%, y eso es como tener libertad para el uso de agua o electricidad. Cuando la tenemos no pasa nada, pero cuando nos cortan la luz o el agua, lo sufrimos de manera muy intensa. Lo mismo pasa con la inflación. Si la inflación empieza a aumentar, todavía de manera marginal, de un 3 a un 4%, un 4 a un 5%, todavía es poco la alza, pero la preocupación es que aumente mucho más. Y se ha hablado mucho respecto a la UEF, de que no debería existir. Bueno, la UEF precisamente permite poder adquirir crédito hipotecario a largo plazo, dejando a un lado el tema inflacionario y por lo tanto acceder a tasas más bajas. Eso está cambiando. Y por lo tanto, si es que nosotros elimináramos la UEF, los créditos hipotecarios no serían del 3-4%, sino que serían ese 3-4% más la inflación esperada, que puede ser un 3, un 4, un 5%. Por lo tanto, las tasas podrían llegar a ser de un 7, un 8% o incluso más a largo plazo. Entonces, el hecho de que la inflación esté aumentando, eso se ve reflejado en la UEF. Pero la UEF es difícil de evitarla, porque hay diferentes productos que están indexados a esta UEF y por ese motivo podemos adquirirlo a precios más bajos si se quiere. Entonces, ¿cuáles son esos productos? Principalmente seguros, productos bancarios en general, obviamente un crédito a largo plazo, un hipotecario o también un arriendo, y ahí hay que tratar de elegir las opciones, si se encuentran, de poder arrendar una propiedad en pesos. Sería ideal, pero de todas formas siempre existe esta indexación a la UEF en donde se va aumentando el precio de ese arriendo a medida que aumenta la inflación. Entonces, hay que tener en cuenta que si aumenta la inflación de manera importante, esto de una u otra manera nos va a afectar a todos y lamentablemente a quienes más afecta es a los más vulnerables, a los que tienen menores ingresos, que consumen todo su sueldo, su salario y lamentablemente no tienen muchas posibilidades de ahorro. Por lo tanto, la inflación hay que tratar de evitarla, eso es lo que está haciendo el Banco Central y esperemos se logre controlar. Sí, considerando esa lógica de que la UEF lo que permite es, por así decirlo en términos bien simples, actualizar a la realidad que hay en ese momento, tal vez el cuestionamiento va al hecho de que las deudas están expresadas en UEF, pero no así, por ejemplo, las remuneraciones. Eso es falso, porque lo que hemos visto en las últimas décadas es que los ingresos reales, es decir, el salario en pesos, ha aumentado considerablemente más que la variación de la UEF en las últimas décadas. Hay enormes estadísticas al respecto, es cosa de meterse al INE y ver cómo han ido aumentando los ingresos en el último tiempo. Ahora, sin lugar a dudas, hay personas Sergio, que ahí tengo la duda, porque una persona, claro, la estadística en general puede arrojar aquello, pero la persona común y corriente en su liquidación de sueldo no va a haber ese cambio, a menos que en su empresa sí ocurra esto de que se haga el ajuste por el IPC a fin de año o 2 veces en el año, pero no es que haya una obligación para aquello. No, no existe la obligación, pero lo que hemos visto en general en los últimos años, en los salarios mínimos, es que ha aumentado un poco más de lo que ha aumentado la inflación en el último tiempo. Ahora, eso depende, por supuesto, de cada caso. Y hay personas que tienen mayor posibilidad de negociar un aumento salarial que otras. El salario mínimo en cierta medida regula esto y lo ha logrado a lo largo del tiempo. ¿Ya? No en las últimas ocasiones, por la situación económica, etcétera. Pero en general, y esa estadística está presente en el INE y lo hemos visto en las últimas décadas, los salarios reales han aumentado considerablemente más que el aumento de la inflación. Obviamente en periodos de tiempo corto, eso probablemente uno no lo vea, porque es cierto, uno en 6 meses no ve el aumento en su salario, porque se lo pagan en pesos, y puede ver el aumento en la variación de la UEF en el dividendo del arriendo que tiene que pagar. Por supuesto, en periodos cortos de tiempo eso ocurre, pero en periodos largos de tiempo eso ha ocurrido
Y para que eso ocurra es muy importante que exista crecimiento económico, exista mejor empleo, existan mayores posibilidades laborales, exista también una regulación, una ley que también garantice esos mínimos, y eso ha ocurrido. Ahora, por lo mismo, hay que hacer mención de que esto puede pasar en periodos cortos de tiempo, pero en el largo plazo eso es una mentira y muchos lo han ido popularizando en el último tiempo diciendo de que los salarios no han aumentado más que la inflación, y eso es mentira. Bien, Sergio Tricio, muchas gracias por conversar con nosotros y analizar con más detalle los efectos prácticos que tiene esta alza de la tasa de interés. Que estés muy bien, buenos días. Igual, Patricia, que esté muy bien. Chao, chao.